Bienvenidos, bienvenidas al podcast negro del emprendedor, un podcast que nos aparta cada día más de la libertad financiera. Buenos días, David. ¿Por qué? ¿Por qué nos aparta de la libertad financiera el podcast? Porque podríamos estar ganando dinero de verdad y aquí seguimos dando la turra. Pero bueno, menos mal que al menos tenemos patrocinador que también nos apoya, nuestro patrocinador Rayola Networks. Sí, porque no solo nos apoya, sino que ayuda a que no nos hagamos tan pobres, porque está ahí cada día. Pero bueno, a quien realmente ayuda es a los que tienen sus webs alojadas ahí con ellos, porque están siempre al pie del cañón con el soporte. Si tienes cualquier problema o estás cansado de tu proveedor de hosting, pues te puedes llevar ahí la web gratis y además no olvidar que siempre dejamos un link en la descripción que la gente puede conseguir un 20% de descuento para el hosting SSD, que va bastante bien y es más que suficiente para la mayoría de personas que tienen ahí pues una web, unas cuantas webs, está muy bien. Y ayuda a nuestra audiencia tanto con el hosting como con dominios, como que si damos demasiado la turra nos corta el grifo directamente. Así que Rayola proteja vuestras webs y a vuestros oídos y a vuestros cerebros también. Y Carlos, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de esa dicotomía, ¿no? Que se habla mucho, llevamos bastante tiempo hablando, que existe entre el foco y la dispersión en los negocios, porque aunque no lo parezca, ambas fórmulas son buenas. ¿Tú crees que este podcast nos aparta del foco, nos aparta del futuro? Bueno, no sé si del foco, del futuro sí que es una distracción, pero a veces va bien también las distracciones, ¿no? Esos side projects que comentábamos hace poquito, que tenemos que dejar escapar, dar salida a a varias de nuestras partes, ¿no? De nuestros departamentos, de nuestras inquietudes. Bueno, yo ya he tenido reuniones gracias al podcast, entonces pues tampoco me Ah, aparta tanto. claro, claro. A ti sí que te contribuye a enfocarte, sí, sí. En el mundo un poco cambiante ese que vivimos, ¿no? Se habla mucho de los entornos buca, no voy a poner a desglosar la palabra, pero saber mantenerse enfocado es muy importante, pero también a veces estar un poco abierto y disperso en esos proyectos también te ayuda a saber cuándo cambiar de rumbo. Y eso es lo realmente complejo, ¿no? Manejar los dos entornos. Sí, porque creo que equilibrar ambas estrategias es lo complejo, ¿no? Por un lado, el foco es cierto que nos permite profundizar y ser mejores en lo que hacemos, pero la dispersión. La dispersión, pues, nos da, pues, un montón de agilidad. Hay gente que lo llama cintura, ¿no? Para adoptar esas nuevas oportunidades, explorar otras áreas. Y hoy vamos a intentar poner foco en este tema. Chiste muy malo y esperamos no estar tan dispersos. Decía James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que se podría argumentar que la habilidad más importante es controlar tu atención. Y esto va más allá de simplemente evitar distracciones, porque la habilidad más profunda es encontrar el mejor uso para tu tiempo, según lo que sea más importante para ti. Y más que cualquier otra cosa, se trata de poder determinar en qué deberías estar trabajando e identificar lo que realmente marca la diferencia. Pues muy buena frase esta. Luego veremos algunos libros también que sintonizan con este mensaje, yo creo. Pero aquí te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que existe la multipotencialidad? Pues la verdad es que estos últimos días he estado dándole vueltas a esto, porque sí que es cierto que creo que hay gente que puede estar interesada en muchos temas diferentes, ¿no? Y tener cierta profundidad, no vas a especializarte demasiado en diferentes temas, pero yo creo que hay que hacer una diferencia. Por un lado, es en cuanto a temática, que creo que sí que puede haber multipotencialidad, pero en cuanto al método, en cuanto a ese foco, a eso que te llevará más lejos, no lo tengo tan claro. Porque, por ejemplo, pienso en el caso de Pau Ninja, que habla mucho de la potencialidad, por ejemplo, pero él al final sigue teniendo su método, sigue trabajando en su podcast, creando artículos, luego cómo lo lleva a la a su comunidad, que es donde gana dinero. Entonces, no tengo tan claro el hecho de ese tema, ¿no? El tema de la multipotencialidad. Otro multipotencial que se me ocurre o disperso es Álvaro Sánchez, por ejemplo, que siempre comenta y habla de muchísimos temas, pero al final él tiene su método. Él tiene su método de conversión, el tema de los funnels, escribir emails, que se le da muy bien. No sé, ¿tú qué piensas? A ver, yo creo que ahí tienes mucha razón. Al final,
puedes cambiar alguna parte de la ecuación, pero nunca las cambias todas en realidad, ¿no? Es lo que tú dices. Al final tú eres experto en el método y simplemente pues puedes ir cambiando la temática o cómo lo enfocas, pero yo creo que ahí tienes mucha razón. Es que tampoco conozco a nadie que lo haga de esta forma multipotencial que va de un lado a otro, que hay figuras, ¿no? Yo qué sé, tú puedes hablar de un Musk y tal, pero al final tú ves que es lo que tú dices, su método para sacar las empresas adelante muchas veces es siempre el mismo, es su Despedir a todos, sí. su obsesión, su optimizar los negocios, ¿sabes? Es eso, se mete en un negocio, pero hace lo que ya sabe, no es que haga algo tan diferente y luego al final se reúne de un montón de talento que es lo que le permite sacar los negocios adelante, porque con él solo yo creo que no iban ahí. Esto me lleva a otra pregunta, que es el eterno debate, ¿no? Generalistas o especialistas, que ya tuvimos un episodio al respecto. ¿Tú de qué equipo eres? Yo hablábamos justo en este episodio de ese tema transversal yo soy muy generalista, pero a la vez yo creo que tienes que medir muy bien tus recursos y especializarte también en algún ámbito porque al final te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, tanto como persona como empresa muchas veces, ¿no? Si no hay recursos realmente para crear esos proyectos paralelos, que luego vamos a dar varios ejemplos de empresas que sí que realmente son generalistas y que saben abordar estos temas bien, pero muchas veces estamos hablando pues, de empresas mucho más pequeñas que si no centran los recursos en un tema y no intentan ir por ahí, pues al final se dispersan y se diluye directamente el negocio. No solo recursos, también está el tema de el mensaje que quieres enviar, ¿no? Y cómo lo vas a vender. A veces la dispersión sí que juega en nuestra contra. Lo que pasa que también, esto me lleva a otra pregunta más, es si hay que abandonar todo lo demás para tener éxito, ¿sabes? Eso es de meterse en el trabajo, 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 o solo en un campo específico para llegar a ser el top de los tops. Yo no creo que haya que abandonarlo, pero sí que hay que saber enfocarse, ¿no? Lo que decía James Clear, pues saber enfocarse en esas cosas, aunque sigas haciendo algunas otras. Luego también vamos a dar eh, algunos ejemplos de cómo hacer esto y de por qué no hacerlo al revés, que creo que pueden ayudar. Pero, ¿por qué crees que se habla tanto últimamente de esto en las empresas y en los negocios y en el mundo de los emprendedores? Hombre, no sé, hay varias vertientes o varios temas que podríamos tratar aquí, pero por ejemplo, hay un problema que es bastante claro, creo, que es que el foco excesivo puede llevarnos a la ceguera frente a nuevas oportunidades. Y de hecho, la dispersión suele llevarnos a falta de resultados tangibles y no profundizar en nada. Por lo tanto, tenemos que encontrar ese equilibrio para no dejarnos caer con los riesgos de uno u otro, ¿no? Podemos poner algunos ejemplos para ilustrar esto. Se me ocurre el tema de Blockbuster, por ejemplo, que fueron a la quiebra, dominaron en los 80 y en los 90 alquilando VHS y DVDs, pero no quisieron comprar Netflix porque se aportaba por completo de su negocio y en 2010 se fueron a la quiebra. Es un claro ejemplo de exceso de foco y de no saber reinventarse. Otra de las que también es un claro ejemplo, aunque quizás la quiebra no fue tan exagerada, ¿no? Es Nokia, porque al final focalizó en Symbian, que era su sistema operativo, que sí que permitía instalar apps y sí que estaba un poco adaptándose al nuevo mundo, pero no quiso pasarse a Android en ningún momento y al final, bueno, se fue relegando, lo intentó con Windows Phone, luego se pasó a Android, pero ya era tarde y fue perdiendo cuota de mercado hasta convertirse en un player totalmente irrelevante y sin embargo hubo otras marcas que estaban pues a lo mejor mucho más perdidas como HTC, Motorola, Samsung que empezaron con Android, aunque HTC a día de hoy pues ya está como está y Motorola también porque la han absorbido otras compañías, pero es eso, no supieron adaptar a Android y al final pues ir ganando la batalla. Samsung, por ejemplo, a día de hoy es un titán y en ese momento era nada, era una marca que tenía una cuota muy baja. Pero Mm. luego también están ¿Querías comentar algo? No, te iba a preguntar que también están las que lo han hecho bien, ¿no? Sí, sí, hay compañías que lo han hecho muy bien enfocándose y diversificándose, más bien, porque Apple se hizo famosa por esos primeros ordenadores, pero luego al final la compañía se diversificó, lanzó el iPod, que fue realmente eh,
el producto que la hizo despegar tan fuerte en el entorno reciente, y luego empezó ya con el iPhone, el iPad y al final fue el líder de estos mercados. También supo combinar muy bien los ecosistemas, unir software, hardware para enganchar a los usuarios y de hecho, bueno, el éxito está ahí, que el primer día del lanzamiento del iPhone 15 Pro, el modelo de 256 gigas ya estaba agotado y es un móvil que cuesta 1.350 euros. Y el iPhone 15 Pro Max directamente he ido a ver en Amazon esta mañana y no está. Es que no lo puedes comprar. Es que no hay manera. Está para finales de octubre o así, que tampoco se va a acabar el mundo, yo creo. Lo que pasa es que creo también que Apple, por ejemplo, es un caso, claro ejemplo de lo contrario, que también han sabido focalizarse mucho en el mensaje, en lo que venden, ¿no? Ahora es que están muy centrados en privacidad, por ejemplo. Antes estaba más en el diseño, en lo bonito, en lo práctico, en la usabilidad para el cliente, ¿no? Y saben vender muy bien vendiendo, justamente centrándose en el mensaje. Cuando vendían el iPod, el tema de las canciones. Oye, tienes 1000 canciones en tu bolsillo. Y eso era lo que vendían. El tema con el cuando sacaron los MacBook Air, por ejemplo, lo finito que eran, lo poco que pesaban y se centraban muy bien en lo que vendían. Yo creo que en este sentido Apple es cierto que ha diversificado en cuanto a productos, pero el core, el mensaje que quieren transmitir con cada uno de ellos es el mismo. Entonces yo creo que juegan muy bien ambos papeles. Y otro claro ejemplo de esto creo que es Amazon, porque en el 94 era una librería, pero Bezos rápido empezó a vender libros electrónicos. Y cuando el e-commerce empezó a crecer, se fue extendiendo con ropa, alimentos, etcétera. Es decir, ellos empezaron focalizándose en libros y cuando dominaron un mercado ya fueron creciendo, ya fueron ampliando su catálogo y poco a poco sí que es cierto que se han ido no solo ampliando el catálogo, sino los negocios. Porque, por ejemplo, la clave de Amazon para su explosión ha sido saber adaptarse con AWS, la Amazon Web Service, siendo la infraestructura web de miles de empresas en todo el mundo y es una de las empresas del mundo con más capacidad de adaptación. Sí, desde luego hay algo claro y es que la capacidad para adaptarse a ese entorno es esencial para el éxito a largo plazo, sobre todo. Y eso lo decías tú muy bien con Apple, ¿no? No significa que pierdas el foco en lo que haces y te dejes llevar por el objeto brillante, sino que sabes cómo poner el foco en ese producto aunque sigas explorando otras vías de negocio. Pero ahora vamos a intentar profundizar un poco más, ¿no? En el foco y luego en la dispersión, ¿no? Realmente háblame del foco, porque Te hablo del, ¿qué te hablo pasa del con esto? foco. Pues enfocarse en algo creo que es una estrategia efectiva. Lo han demostrado muchísimas empresas y profesionales, pero ¿por qué? Esa es la pregunta. A ver, yo creo que la clave número uno es porque profundizas en lo que haces, ¿no? Si te enfocas en eso, vas a tener más información, vas a ver más detalles, vas a resolver los problemas y al final vas a lograr un mayor nivel de perfección en lo que haces. Musk, por ejemplo, puso toda su energía y los recursos tanto en SpaceX como en Tesla y ahí están, ¿no? Es ser capaz de enfocarte en algo hasta conseguirlo, aunque más quizás sinónimo de dispersión en realidad, pero no sus empresas han sabido encontrar, digamos, su nicho, su objetivo y se han centrado en ellos. Además, Musk, yo creo que también es cierto que va por temporadas, quizás multipotencial, pero un poco por fases. Primero se centró mucho en construir Tesla, luego en SpaceX, y cuando ya cumple ya lo deja en un puesto, en una posición que está cómodo, ya pone a otra persona que se centre en eso. Ahora, por ejemplo, más, pues por eso también ha dejado el CEO, el puesto de CEO de X, en este caso. Sí, yo creo que más que es eso, es un poco de los dos mundos, pero también es verdad que esta gente pues no es lo común, no creo que sea el ejemplo para los Para, emprendedores muchas veces que nos están escuchando, porque nadie tiene ese músculo para enfocarse a esos niveles, ¿no? Pero además de lo que hablábamos, de enfocarte, pues también está el tema de que depuras y mejoras los procesos, es decir, estás haciendo todo el rato lo mismo o trabajando en el mismo sistema, mejoras, perfeccionas. Y si eres muy disperso, al final lo haces todo casi a modo de validación. No buscas esa excelencia, ¿no? Que buscas si estás enfocado en tu producto, en tu nicho de mercado. Hablando de excelencia, puedes conseguir también mejores resultados, porque normalmente cuando haces algo bien, el resultado suele transformarse en algo tangible, ya sea en dinero, ya sea en forma de clientes. Además, puedes medir muy bien por qué tienen éxito, cómo hacen las cosas en forma clara, saben qué les ha funcionado bien y qué no.
El foco, recordad que no es algo exclusivo de empresas, también es un trabajador puede estar enfocado, un profesional puede estar enfocado en un área específica, ser experto y ofrecer muchos valores al cliente. Pero también hay riesgos. ¿Qué riesgos? ¿Qué riesgos va a haber? Si hay dinero, hay resultado de puros Sí, procesos. pero si no estaríamos todos enfocados en una sola cosa, ¿no? Sí, yo creo que el principal riesgo, sobre todo cuando hablamos a nivel más personal, es el aburrimiento. Somos la generación más dispersa del mundo y estar enfocados todo el rato haciendo lo mismo es riesgo de aburrimiento extremo. Lo decía nuestra invitada anterior, ¿no? Hay que pasárselo bien, nos va a la marcha y Necesitamos estímulos constantemente. Y también está el riesgo de poner todos los huevos, ¿no?, en la misma cesta, como se dice, ¿no? Te juegas todas tus cartas a una sola mano y eso puede tener peligro, porque como te salga mal, al final, pues te estás arriesgando, por algo se llama riesgo, ¿no? Lo que pasa que entonces aquí habría que preguntarse, viendo los riesgos, viendo los beneficios, ¿crees que el foco siempre lleva a un mejor resultado? a ver, yo creo que viendo los ejemplos que hay, históricamente hablando, yo creo que el foco, por lo general, suele llevar a mejores resultados que la dispersión. De eso creo que no tengo duda. Ahora, ¿es siempre lo ideal? No sé qué piensas tú. Yo creo que también va mucho con la persona, pero también hay que, creo que hacer la diferencia de que comentábamos antes en cuanto a, vale, te puedes a lo mejor enfocar en varias cosas, ¿no? Pero el método puede ser siempre el mismo. O puedes también enfocarse el 80% de tu tiempo, por decir una cifra, en algo en concreto y dejarte esas vías de escape para probar otras cosas pequeñitas, tanto para tener ese margen por si sale mal lo gordo, como porque también necesitamos un poco nuestra mente descansar del foco principal, ¿no? Entonces, quizá esa pequeña parte de dispersión sí que nos puede ayudar incluso a tener mejor resultado. Y luego, hablando de esa especialización extrema, ¿tú crees que a largo plazo siempre acaba limitando las oportunidades? Yo creo que, no sé, si vas a ser el mejor, de los mejores, te puede ayudar. Lo que pasa que también es eso, es también te limita de algún tipo, ¿no? Porque al final podrás escalar siempre hasta cierto punto, hay mucha más competencia. Imagínate que te especializas, por ejemplo, en un lenguaje de programación y eso queda obsoleto. ¿Qué pasa con eso, no? Y yo creo que también vamos hacia un mundo más generalista, sobre todo en las capas más altas, y creo en este sentido que la especialización puede jugar en tu contra. No sé qué piensas tú, Carlos. Sí, no, yo creo que ahí tienes razón. Lo que pasa es que es eso, claro, es lo que tú dices. Tienes que saber elegir muy bien qué te especializas, porque a lo mejor ese nicho en el que te has especializado, pues da 20 años huevos de oro y luego pues tienes que acumular también para reconvertirte muchas veces. Lo que pasa es que si tienes esa cintura y ese músculo para seguir trabajando, explotando otras áreas y viendo tendencias para no morirte cuando eso esté acabado, pues casi mejor. Bueno, también te puedes especializar mucho, ser muy bueno y después ya cuando se pase ¿no?, la época ya te retiras, ¿no? Como puede ser un jugador de fútbol, por ejemplo, si tienes También. el talento para ello. Aunque a muchos jugadores de fútbol cuando se retiran no le llevan del todo bien, la verdad. Suelen tener problemas financieros, dices tú. Puede ser, puede ser. Igual Y, tienen que dispersarse en el tema manejar economía un poco también. exacto, exacto. 80% en el fútbol, pero dejar ese 20% para ir aprendiendo otras cosas, al menos a manejar su dinero y no dejarlo todos en manos del padre, que normalmente suele salir mal. Ahí tenemos a Piqué como ejemplo, ¿no? Que es un claro ejemplo de futbolista que realmente él tenía un montón de empresas y salen de este mundo y al final no tienen problema ninguno. Alguno termina ganando más dinero incluso que jugando al fútbol. Exacto. Bueno, hay muchos que ganan más dinero, por ejemplo, con publicidad. Pero bueno, esos son casos especiales del tema de los futbolistas. Creo que no hay muchos futbolistas entre nuestros oyentes, así que podemos pasar a hablar, si quieres, del tema de la dispersión, porque como decías antes, está más de moda que nunca. Hemos hablado de side projects, vivimos en la era de de la distracción, del multitasking o multitarea. Están también los entrepreneurs que invierten en otras startups o incluso en boards, que es un tema que también se está hablando bastante. El hecho de, oye, tú tienes una empresa y también estás en el consejo de administración de otra, no sé si te estás distrayendo demasiado. Y al final lo multipotencial que está de moda, básicamente. Sí, al final, aunque la dispersión sea una moda, pues también tiene su parte buena, aunque no lo parezca, porque es como
el principal ventaja es que te permite adaptarte de forma ágil a esos entornos cambiantes, ver las oportunidades. Entonces, al final puedes aprovechar esas nuevas tendencias y meterte en mercados donde todavía hay sitio, ¿no? Lo que se conoce como el término del océano azul, que se habla mucho en los libros de marketing, que te vas a mercados que están más sin explotar, con poca o competencia muy escasa, suelen ser nuevos, luchan por entender al cliente, ¿no? Y muchas veces tampoco no funcionan a corto plazo, pero te dan la oportunidad de posicionarte, porque si tú ahora te quieres posicionar como el nuevo Amazon, pues estás perdido. Pero si te quieres posicionar como una tienda de productos que está empezando a funcionar, pues todavía tienes esa oportunidad. Un gran ejemplo de una marca que consiguió posicionarse fue el Circo del Sol, que al final nadie va a verlos, pero empezó a fusionar el teatro con la música y ese arte circense, ¿no? De alta calidad, y al final construyó una audiencia nueva que nunca se había planteado ir al circo. Esto es un ejemplo también, perdón, de otra de las ventajas, que es que tener soluciones más creativas, porque puedes explorar ideas nuevas, perspectivas, desafíos, retos. Además, trabajando así es habitual encontrar conexiones inesperadas, como comentaba Carlos, ¿no? Que generen nuevos negocios o soluciones para la gente. Luego también está lo que comentabas, tú decías, el riesgo de tener todo en la misma cesta. Pues si diversificas, perdón, reduces mucho el riesgo y al final si un proyecto de tu empresa no tiene éxito, puedes explotar otras ramas de negocio que tienes abiertas o que ya están funcionando. Aquí podemos hablar de empresas como Alphabet, a ver, es Google, que aunque sea conocido por su motor de búsqueda, en realidad ellos ya están diversificando para cuando eso se vaya al traste o lo coma ChatGPT o lo que sea, ¿no? Porque al final ha comprado un montón de compañías de inteligencia artificial, tiene su marca que es Waymo, que fabrica vehículos autónomos, está metido en temas de atención médica, también está metido en temas de energías renovables y aunque sigan enfocados en su buscador, ¿no? Van trabajando esa diversificación porque eso algún día se puede empezar a ir al traste y puede empezar a tirar por ahí. La mayoría de sus ingresos siguen viniendo a día de hoy de la publicidad digital, pero no para de explotar, ¿no? Estos mercados. De hecho, una de sus mejores decisiones para mí fue comprar Android. Antes hablábamos de Apple, ¿no? Que se posicionó con el iPhone y todo esto, pero Google pues compró esta tecnología en 2005 por 50 millones. Samsung no la quiso, para ellos es calderilla a día de hoy y al final están en la mayoría de móviles del mundo. Yo creo que era 8 de cada 10 o 9 de cada 10. Es una burrada. Lo importante aquí, la buena dispersión, la efectiva, no consiste en dividir tu atención en varios proyectos con diferentes propósitos que no están claros. Requiere estrategia y requiere planificación, así como de una gestión muy buena para que cada área reciba la suficiente atención. Es decir, que si eres uno solo, vas con el agua al cuello, enfocarte igual te puede ahorrar muchos disgustos. Y mira que yo soy partidario de tocar varios palos, ¿eh? Pero es eso, tú lo acabas de decir, ¿no? Es cada proyecto requiere una gestión adecuada, requiere que haya alguien ahí, uno solo, ¿cómo es capaz de hacerse cargo de todo esto? Es muy complicado. Entonces, hemos visto los lados positivos y negativos tanto del foco como de la dispersión. Entonces nos debemos preguntar si realmente existe el equilibrio, ¿no? No sé si podemos dar algunos consejos para intentar al menos encontrarlo, buscarlo, luego encontrarlo ya lo veremos. Sí, yo creo que hay varios consejos, ¿no? El primero es pensar. Los modernos dicen evaluarse, ¿no? Reflexionar sobre metas personales, profesionales de la empresa, porque al final conocerte te ayuda a tomar esas decisiones y te puedes hacer dos preguntas muy simples, ¿no? ¿Qué tipo de emprendedor quieres ser? Y luego, eso, ¿quieres un proyecto solo o prefieres estar explorando otras oportunidades todo el rato? Una vez tengas claro eso, pues podemos empezar a tirar del hilo. Luego tenemos el tema de las prioridades, que debemos definirlas a corto plazo y a largo plazo. Te ayudará a no desgastarte y a gestionar todos los recursos. Es decir, qué proyectos son críticos en este momento, dónde te puedes diversificar de forma estratégica y no perder ese foco en los sitios más importantes, básicamente. Sí, es eso. Aquí, a raíz de lo que acabas de decir, pues planificarte y tener una estrategia es clave para poder diversificar. No se trata de perder el foco, ¿no? Hay que definir objetivos, plazos, KPIs, como le llaman, básicamente las métricas por las que quieres
guiarte, porque si tienes un plan, idea de a dónde vas a ir, es más fácil saber si debes seguir acelerando y enfocado o bien tienes que diversificar porque las cosas no están saliendo según lo previsto. Sé flexible. Planificar no significa no ser flexible. Obviamente esto es lo más importante, pero no seas ciego. Sondea el mercado, el agotamiento, la competencia. Debes estar atento a cualquier imprevisto que pueda salir y poder pivotar si es necesario. Luego también hay que aprender a delegar. Ojo con la palabrita esta que sale casi en cada episodio. Si estás abrumado, disperso, pues empieza a delegar tareas o proyectos a miembros de tu equipo, colaboradores. A veces también es algo que hace mucha gente, ¿no? Busca un socio con el que delegar en ese proyecto, que se ponga al cargo, que le eche una mano y muchas veces puede ayudar mucho. Aprender de otros también ayuda, mentores, colegas, consultores, cada uno le puede llamar como quiera, pero que te pueden orientar y dar consejos. A veces esa gente que no tiene la cabeza dentro de nuestro culo te puede ayudar a tomar decisiones mucho más acertadas si tiene sobre todo ese exceso de foco o falta de él, ¿no? A veces estás tan metido en algo que necesitas esos ojos frescos para verlo desde otro punto de vista. Y ojo que nunca somos conscientes de lo importante que es que venga alguien de fuera y nos diga, a ver, que esto que llevas aquí 10 años haciendo, esto el otro lo hace en 10 pasos menos que tú, ¿no? Y al final ayuda mucho. Luego también está la última de todo, mide y toma decisiones porque lo que no se mide no se puede mejorar. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con esa frase, ¿no? En plan, hay resultados, hay un plan, hay que cambiar algo. Es imposible responder a todo esto, sobre todo si no hay lo que hemos hablado antes, ¿no? Si no hay un roadmap, aunque sea orientativo, si no hay unos objetivos mínimos, al final, bueno, estarás diversificando, pero sin ningún tipo de estrategia y sin conocimiento ninguno de lo que estás haciendo. Hay que tener claro que no hay una fórmula única para el éxito y cada uno debe encontrar su propio camino teniendo en cuenta metas, fortalezas y sobre todo el contexto, ¿no? Tanto el personal como el empresarial. Pero lo que está claro es que tener un enfoque consciente y estar dispuesto a aprender a la vez que cambias cosas cuando es necesario te puede ayudar a sacar tu negocio adelante o el de otros. Al final, lo importante es que cuando termine el día te sientas cómodo con lo que estás haciendo, ya sea que vayas con tu negocio a tope profundizando o seas más de explorar oportunidades y apartarte de ellas. Pero aquí surge una pregunta, ¿no? Que es parece el santo grial del episodio, ¿no? ¿Cómo crees que una empresa pequeña se puede enfocar en algo cuando tienes oportunidades interesantes en otros ámbitos? En plan, ¿cómo haces? Yo creo que depende del tamaño y del momento en el que esté la empresa, porque como decías, por ejemplo, Alphabet es evidente que una empresa de tal tamaño no se tiene los recursos para poder destinar cierto porcentaje, ¿no? A probar diferentes cosas, sino que tiene esa necesidad, porque si no se puede estancar. Pero una empresa pequeña lo que tiene que estar es centrada en crecer, sobre todo. Entonces necesita mucho más foco. Cuando ya tienes cierta estabilidad, puedes destinar un cierto porcentaje de esos recursos, ya sea en tiempo, ya sea en dinero, en probar otras cosas, explorar nuevas oportunidades. Por lo tanto, el contexto, el momento en el que estás, lo es todo. También depende cómo está el mercado, por ejemplo, y las propias exigencias del mismo. No sé qué piensas tú. ¿Vosotros en Unancor tenéis algún plan para explorar otras oportunidades o os centráis foco en lo que hacéis? Con lo disperso que soy yo ya tenemos suficiente. O sea, la batalla está en centrarnos en una sola cosa, en un Anchor. Pero ¿el equipo sí está centrado o no? ¿O eres tú solo? Sí, no, yo soy el que va disparando por ahí como un loco que llega a la oficina y digo, ¡eh! 20 ideas nuevas. Y ellos son los que me mantienen con los pies en el suelo, desde luego. Bueno, eso está muy bien. Yo creo que a nivel de uno solo, que yo soy uno solo, eh, sí que intento mantener el foco, pero bueno, reservar, pues a lo mejor, pues lo que tú dices, no, bien sea tiempo o dinero, pues un 10% del tiempo en ir aprendiendo cosas nuevas, en probarlas, ver qué puede encajar también dentro de mi negocio, pero al final sigo enfocado en lo mío, es decir, voy aprovechando las oportunidades que van saliendo, si salen oportunidades muy interesantes, pero se salen demasiado de mi foco, pues las delego, busco un colaborador muchas veces, ¿no? Para hacer las cosas, pero me mantengo enfocado porque al final, eso, el nivel de energía de lo que quieres hacer, pues es muy limitado. Si estás todo el día dando bandazos para todos los lados, pues es muy complicado.
Exacto. Luego, creo que has anotado por ahí algunos libros, ¿no? Para profundizar en estos temas. Que a ti te gusta mucho leer, a mí también, pero creo que lees mucho más que yo. Sí, sí, sobre todo porque es lo que decía antes, que este tema lo he estado dando bastantes vueltas últimamente, es un melón que tengo en la cabeza y buceando, por ejemplo, encontré el libro de Esencialismo, la disciplina de buscar menos de Greg McKeown, que se enfoca en hacer menos pero mejor para llevar una vida, perdón, más significativa. Y si quieres te traigo un poco las ideas claves del libro. El esencialismo se trata de hacer solo las cosas correctas, no de hacer más en menos tiempo. Reconocer nuestra capacidad de elección es fundamental en el esencialismo. Distinguir entre lo esencial y lo trivial es esencial para tomar decisiones acertadas. Decir no a lo no esencial es necesario para centrarse en lo importante. Tomarse tiempo para pensar y reflexionar es crucial. Eliminar activamente distracciones y tareas no esenciales es parte del proceso. Establecer rutinas y sistemas ayuda a mantener el enfoque. Hacer una pausa antes de comprometerse con algo puede evitar distracciones. No podemos hacerlo todo bien, debemos elegir en qué invertir nuestro tiempo. La claridad de propósito nos guía en la toma de decisiones alineadas con nuestros valores. Esencialismo, al final, ofrece una guía para vivir con propósito, eliminando lo superfluo y enfocándonos en lo que realmente importa en la vida diaria. ¿Te ha Luego quedado claro? también te has leído el libro The One Thing, ¿no? Que es, lo han traducido algo así como Lo Único, Sí. que es, se centra en una pregunta como existencial, ¿no? ¿Cuál es la cosa que puedo hacer de tal forma que todo lo demás que hago sea más fácil de hacer o innecesario, ¿no? Y destaca, pues, la ineficiencia del multitasking, la ley del dominó en la toma de decisiones, la idea de que el éxito incluso es algo secuencial y además enfatiza en cómo el enfoque nos lleva a esa maestría, la importancia de priorizar en la lista de tareas y la necesidad de crear un entorno de apoyo, que al final son consejos que hemos ido dando también a lo largo del episodio y como dice en Esencialismo, también aboga por aprender a decir no y usar el bloqueo de ponerte un bloqueo temporal para trabajar en esa única cosa y seas consistente para lograr el éxito. Exacto, y al final el último libro también que teníamos era el libro de las 4000 semanas, que y creo que ya lo hemos comentado algunas veces, al menos yo lo he hecho, y que da una vueltecita al concepto de productividad que tanto se ha hablado últimamente, ¿no? Al final lo que quiere transmitir es que somos finitos, tenemos un tiempo límite, ya sea a lo largo de nuestra vida con esas 4000 semanas como media, como las 24 horas del día, como los 7 días a la semana. Entonces debemos, como hemos hablado antes, priorizar en qué es lo más importante y en vez de intentar meter más en el tiempo límite que tenemos, lo importante es centrarse en esas cosas que sí que queremos hacer sacar adelante y que son importantes para nosotros. Entonces, ya que lo dices esto, me gustaría terminar con una metáfora, ¿no? Y es que un profesor que rellena un bote con piedras muy grandes y le pregunta a los alumnos si está lleno el bote, ¿tú qué dirías? Pues está lleno, sí. Pues ahora voy, cojo piedras más pequeñitas y lo relleno y te pregunto otra vez si está lleno. No, está más lleno. Y al final, bueno, lo que hace este profesor no es que luego lo rellena con arena y luego con café, ¿no? Y la metáfora es que esas piedras grandes son las cosas más importantes de nuestra vida o de nuestro negocio. Pues en nuestra vida puede ser nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro negocio puede ser el core del negocio, ¿no? Y si quitamos todo lo demás, en realidad, tú lo has dicho al principio, el bote sigue lleno, nuestra vida está llena. Pero si llenamos el bote al principio con arena o con café, ¿no? Esas cosas menos importantes, luego al final sí que no seremos capaces de meter lo que realmente importa, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí hay una metáfora muy grande y es que el foco nunca puede estar en las cosas pequeñas. Hay que darle prioridad a las grandes primero, porque si no, si llenamos nuestra vida de cosas irrelevantes, al final nuestra vida, pues las cosas importantes no van a estar ahí. Pues creo que este es un buen cierre para centrarnos ahora en la despedida, antes de que nos sigamos dispersando. Así que ya sabéis que nos podéis encontrar en podcastnegrodelemprendedor.com, además de las plataformas habituales en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, donde te puedes suscribir, comentar si quieres y ponernos 5 estrellas incluso. No te descentres, llega hasta el final y haz lo que te he dicho, por favor. Y comparte nuestros episodios, que la gente nos conozca para que venga aquí a darnos palos y que se acuerden todos también de Rayola Networks, que siempre está ahí apoyando lo que hacemos.
Y creo que nada más, creo que hemos dado un montón de ejemplos y cosas, que la gente nos diga si le sirven para algo o no, estaría muy guay y nos despedimos hasta el próximo episodio entonces. Hasta el próximo jueves. Un abrazo. Hasta luego.